Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En 2 días se celebra el Día Internacional del Hombre y durante todo este mes se hace conciencia para generar buenos hábitos y mejorar la salud de ellos. Específicamente se habla mucho del cáncer de próstata y por eso hoy nos acompaña el doctor Oscar Cibaja del Centro Radiológico Santa María. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, usted, Carla, es un gusto estar acá de nuevo con usted para compartir un poco de información importante. En este caso nos toca ahora a nosotros los hombres, ¿verdad? El tener conocimiento de la salud y las medidas preventivas que debemos de tomar también, así como vemos en octubre para lo del cáncer de mama, pues también es importante, aprovechando el Día Internacional del Hombre, hacer un recordatorio de cuáles son los principales cuidados que debemos de tener, y hoy en específico vamos a hablar generalidades sobre el cáncer de próstata. Ujú. Doctor, bueno, muchas veces los hombres ni siquiera saben qué es la próstata, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos por ahí? Sí, en realidad existe aún mucho desconocimiento al respecto, ¿verdad? A veces es por temor, a veces es por falta de información. La próstata básicamente es una glándula que se encarga, que está por delante y hacia abajo de la vejiga, y es una glándula que se encarga de producir parte del líquido seminal que compone el semen, ¿verdad? Que vemos a la hora de eyacular. No produce hormonas, pero puede eventualmente en la edad adulta, después de los 50 o 65 años, puede darnos algunos problemas, ¿verdad? Tanto benignos como también cáncer. Por lo tanto, es importante saber e informarse un poco de si soy una persona de alto riesgo, si tengo cierta edad, si ya me toca hacerme algún chequeo, con quién o qué examen debo realizarme o con quién debo acudir, y cuáles son algunas medidas que yo puedo modificar o puedo ir haciendo para evitar eventualmente padecer de problemas de la próstata. Doctor, hablemos sobre la incidencia tanto mundial como acá en el país. ¿Qué tan frecuente, verdad, podemos hablar de que se da este tipo de cáncer en los hombres? Sí, a nivel mundial se habla de una incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos por año. A nivel mundial se habla de 29 casos por cada 100.000 habitantes, a nivel mundial en general, ¿verdad? En promedio. Sin embargo, en Costa Rica se maneja una cifra un poco alarmante porque se ha visto que se duplica, ¿verdad? La cantidad de personas. Ujú. Se habla de que aproximadamente 58 personas de cada 100.000 costarricenses van a padecer o están padeciendo de cáncer de próstata. Y aproximadamente se contabilizan en promedio anual unos 450 fallecimientos por el cáncer de próstata en Costa Rica. Y esto hace que sea el cáncer más mortal que están padeciendo los hombres ticos. Por lo tanto, se considera que es importante detectar a tiempo, ¿verdad? Igual que cualquier otro tipo de cáncer, detectarlo a tiempo para tener un mejor pronóstico y un mejor tratamiento, para que pueda ser... Doctor, sí, hablemos sobre los factores de riesgo. claro, ¿Cuáles serían? existen factores de riesgo que son modificables, ¿verdad? Como el estilo de vida, la alimentación, el sobrepeso, el fumado, y existen, y en una mucho menor proporción, se habla de que hay factores que son hereditarios o son genéticos, ¿verdad? Pero esto se trata de un porcentaje bajo, ¿verdad? Hablamos de una cuarta parte o menos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el hecho de que en la familia digamos, no hayan casos que se hayan reportado de cáncer de próstata, eso no quiere decir que yo estoy exento o no tengo riesgo de padecerlo. Obviamente las personas que tienen el papá o el hermano o varios tíos que han tenido cáncer de próstata, pues va a inclusive a duplicar el riesgo de padecerlo. Entonces, esos son hablando de factores genéticos hereditarios, ¿verdad? Entonces, en general todos los hombres estamos expuestos a padecerlo, tenemos un riesgo relativo de padecerlo, pero los que tienen familiares cercanos, más de dos familiares, y sobre todo si el cáncer se dio a los 50 o menos de 60 años, se dice que el riesgo se va a duplicar.
Entonces, con más razón deben de acudir a hacerse los exámenes preventivos. Ahora, los factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿verdad? O sea, que nosotros podemos hacer algo por modificarlos, pues son obviamente el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida incluye la alimentación, una alimentación Claro. balanceada, ¿verdad? En general son recomendaciones que se dan para todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Alimentarse bien, dormir bien, practicar deporte, manejar el estrés también es importante, evitar el fumado, Ok. y sobre todo la buena salud y una buena salud reproductiva también influye, ¿verdad? Por otro lado, existen los factores étnicos. Me refiero a que se ha visto que los hombres afroamericanos tienen un riesgo mucho mayor a padecer cáncer de próstata. Inclusive se puede ver en personas más jóvenes, o sea, menores de 50 años. Por ende, a los hombres de raza afroamericana se recomienda que realicen los exámenes preventivos desde los 40 o 45 años. ¿Por qué digo de 40 o 45? Porque a los 45 se realizaría siempre y cuando la persona no tenga antecedentes cercanos, o sea, me refiero a familiares de cáncer de próstata. Pero si esta persona tiene uno o dos familiares con cáncer de próstata, ahí tiene que empezar a los 40 años, ¿no? Realizarse el tacto rectal, el antígeno prostático. Entonces eso hablando de grupos étnicos, los que se ha visto que son menos susceptibles a nivel mundial son los latinos y los asiáticos. Y curiosamente hay estudios que se ha demostrado que los hombres de origen asiático de China tienen mucho menos riesgo de padecerlo que un hombre asiático de raza oriental que viva en Estados Unidos. Va a tener mucho más riesgo que una persona que viva en China, por ejemplo. Y esto se da obviamente por el estilo de vida, por el estrés, por la mala alimentación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va notando que todos estos factores externos pueden influir en que una persona sea más susceptible a padecer del cáncer de próstata y en general de otra gran variedad de enfermedades. Sí, básicamente, bueno, geográficamente le decía que principalmente a nivel de Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa son las regiones donde más se detecta el cáncer de próstata. Y por un lado puede ser porque en esos, como son países desarrollados, se hacen mucho más pruebas y se detectan más cáncer y hay una expectativa de vida mucho mayor a países de, por ejemplo, Latinoamérica o Asia o África, ¿verdad? Entonces, en estas regiones hay reportadas incidencias más bajas, pero puede influir estilo de vida y la cantidad de casos que se diagnostican por las pruebas que se hacen a tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos riesgo por étnico, geográfico, por estilos de vida y el hereditario. Esos son los grandes grupos de factores de riesgo para el cáncer de próstata. Ok, perfecto. Doctor, en cuanto a síntomas, ¿este cáncer es de esos llamados silenciosos o sí hay señales de alerta? Sí, el cáncer de próstata puede que no dé ningún síntoma, es probable, a menos de que de casualidad la persona, además de que tenga el cáncer de próstata, tenga una próstata agrandada o crecida. Entonces el crecimiento de la próstata puede generarnos los síntomas bastante conocidos que son dificultad para orinar, un chorro débil, ¿verdad? El hecho de que hay que estar yendo varias veces durante la noche a orinar. Pero estos síntomas se pueden ver también en hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno de la próstata, ¿verdad? Entonces sin embargo, hay personas que tienen cáncer de próstata y no tienen ninguno de estos síntomas. Por ejemplo, en algunos artículos mencionan también dolor a nivel de caderas o de columna, pero son síntomas muy inespecíficos, ¿verdad? Y si estos síntomas de dolor óseo se fuesen por cáncer de próstata,
Estos ya se vería en casos muy avanzados, en los cuales ya hay metástasis, ya hay extensión por fuera de la próstata, los ganglios y hacia el tejido óseo, que es donde usualmente se va a extender el cáncer, ¿verdad? Entonces hay cáncer encapsulado, hay cáncer regional y hay cáncer que se extiende a otros tejidos, a otros órganos. Entonces, en general es bueno conocer estos síntomas, ¿verdad? Obviamente para consultar, ¿verdad? Pero no necesariamente si no tenemos alguno de estos síntomas, no significa que no tengamos cáncer de próstata, ¿ves? Ujú. Doctor, entremos en detalles sobre el diagnóstico, sobre las pruebas. Hablemos cómo se hacen, a partir de qué edad. Sí, entonces, bueno, los hombres debemos de acudir con ya sea nuestro médico de cabecera, ya sea un médico general, un internista, un médico familiar o un urólogo, que son los que operan la próstata, son los que ven los tumores y enfermedades benignas de la próstata, son los especialistas en esto. Entonces, para saber cuándo tengo que ir con el urólogo, y por ejemplo, si tengo 40, estoy en ese rango de edad, 40, 45, 50 años, debo de preguntarme o de saber, conocer el historial familiar. Entonces, lo que recomienda la Sociedad Americana de Cáncer es que al cumplir los 50 años, los hombres con riesgo promedio deben empezar a realizarse los exámenes ya de rutina. ¿A qué me refiero de rutina? Bueno, al tacto rectal, ¿verdad? Que realiza el urólogo, y al antígeno prostático. Idealmente se puede complementar con un método de imagen como el ultrasonido, que este nos permite medir el tamaño real de la próstata. Y obviamente el ultrasonido también el médico lo va a recomendar en caso de que el tacto rectal sea sospechoso, o sea que a la hora de palpar la glándula sienta un área más indurada o irregular, y esto sumado a un antígeno alterado, un antígeno prostático alterado, entonces va a complementar y a darnos un cuadro más claro del asunto. Entonces, para hacerlo más sencillo, porque en esto hay diferentes criterios. Entonces, hablamos de hombres con riesgo, con riesgo promedio, o sea, todos los hombres, Ujú. debemos empezar a los 50 años. Ok. A los 45 años serían los hombres que están con un riesgo un poco más alto o alto riesgo, los 45. ¿Qué quiere decir que tengan alto riesgo? Son pacientes, bueno, de raza negra o afroamericana y que han tenido un familiar cercano, ya sea padre o hermano, que hayan padecido de cáncer de próstata. Entonces, si yo sé que tengo un familiar cercano con cáncer de próstata, aunque no tenga síntomas, debo acudir a realizarme los exámenes. Y por último está el caso de los hombres que a los 40 años tienen un riesgo aún mayor, que son aquellos que tienen dos parientes cercanos que han tenido cáncer de próstata y a edades tempranas, o sea, a los 50 o menos de 50 años. Entonces, si yo sé que tengo dos parientes que han tenido cáncer de próstata, yo debo iniciar los exámenes a partir de los 40 años. ¿Ves? Entonces tenemos tres diferentes como panoramas. Está el hombre promedio que no tiene familiares Ujú. con cáncer de próstata, que no es de raza negra, puede empezar a los 50. El hombre que tiene, bueno, es de raza negra y que tiene algún familiar que tenga cáncer de próstata, debe empezar a los 45. Y el hombre que tiene 40 años y sabe que tiene dos parientes cercanos con cáncer de próstata, debería iniciar a los 40 años. Esas son las tres opciones, Los tres digamos, panoramas. Ajá. exactamente. Ahora, es muy Ok. importante que la persona, cuando vaya con el médico, eh, el médico debe informarle cuáles son los posibles beneficios o los posibles riesgos de que se le haga un tratamiento por un cáncer. Vamos a ver si me explico. Si es una persona de 70 años y tiene enfermedades crónicas severas como cardiopatías o tiene una hipertensión de difícil manejo o ya fue tratado por un cáncer de colon, entonces esta persona tiene una expectativa de vida limitada. En esos casos no van a recomendar que se hagan pruebas
de próstata, ¿verdad? Porque la idea de tratar el cáncer de próstata es que darle a la persona calidad de vida y que tenga 10 o más años de calidad. Entonces, muchas veces se sobrediagnostica y se sobretrata el cáncer de próstata y eso puede también tener implicaciones. Entonces, ahí el hombre tiene que, o el médico más bien, tiene la obligación de explicarle, decirle, bueno, vea, señor, usted tiene esto y estos factores de riesgo, sus exámenes del antígeno prostático salió en 2.5, que es el valor normal. Entonces, y no tiene ningún síntoma, pues nos podemos ver en 1 año o 2 años, ¿verdad? Entonces ahí el médico, ya una vez que valora al paciente, le va a indicar cada cuánto es conveniente que haga una visita o que se haga un examen complementario, como el ultrasonido, ¿verdad? Y obviamente ya cuando el otro caso es cuando la persona efectivamente tiene un tacto rectal sospechoso, tu antígeno sobrepasa los 10 nanogramos por mililitro, que ya es bastante alterado, y por ultrasonido además se nota, se ve un nódulo sospechoso. A estos pacientes se recomienda hacer una biopsia. La biopsia consiste en tomar muestras de las áreas sospechosas, que tienden a ser menos agresivas, menos malignas, otras que tienen moderada diferenciación y otras que tienen una o sea, no se puede, no, las células son indiferenciadas, o sea, que hay una constante mutación y generación de células malignas. Entonces, en el reporte de la biopsia nos van a hablar de por lo menos 2 zonas que se hayan tomado diferentes y esto nos va a dar un puntaje. Ese puntaje es el que nos va a decir en general el pronóstico del caso del paciente, si es un caso, o sea, la puntuación de Gleason, si es de 3, si es de 4, si es de 7 o si es de 10. Entonces, cuanto mayor es esa puntuación, el caso va a ser más grave, más severo, ¿verdad? Y de ahí vienen o sea, una vez que se pasa eso, entonces ya se define cuál va a ser el manejo de este paciente, cuál va a ser el tratamiento. Tratamiento quirúrgico, si es un tratamiento hormonal. Hormonal me refiero a que muchos de los cánceres de próstata son sensibles a la presencia de las hormonas masculinas, o sea, que por decir así, que se alimentan de las hormonas masculinas para seguir creciendo. Caso similar que sucede con el cáncer de mama con los estrógenos, es similar. Y también existen la radioterapia, ya sea por medio de braquiterapia, que se insertan semillitas radiactivas en los puntos específicos que se debe tratar. Entonces ahora hay muchas opciones terapéuticas que son invasivas y no invasivas, pero obviamente todo va a depender de en qué grado, en qué estadio se detecta el cáncer y el estado general del paciente, el estado general de salud del paciente, o sea, que si puede soportar un tratamiento de estos o no, o si es un cáncer de muy bajo grado y la persona ya tiene cierta edad, o sea, tiene 70, 80 años, pues probablemente le van a decir que no es necesario hacer ningún tratamiento. Ok. Doctor, devolviéndonos un momentito a la forma en que se diagnostica, muchas personas tienen esta duda de si duele, ¿verdad? Esas pruebas. Bueno, el antígeno prostático es un examen de sangre en los laboratorios clínicos, ¿verdad? Eso se toma una muestra ahí. El antígeno prostático es una proteína que usualmente se produce y se encuentra en el semen, pero también hay cierto nivel de esta proteína que puede circular en la sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con los resultados del antígeno prostático porque el antígeno prostático puede salir elevado por causas benignas o inflamatorias o también por cáncer. Entonces, un antígeno prostático elevado, digamos entre 4 a 8, no necesariamente quiere decir que la persona tiene cáncer. Hay que verlo también hay que ver si la persona tuvo una infección o tuvo una prostatitis o si el día de la prueba tuvo relaciones
o si el fin de semana anduvo mucho en bicicleta, pues eso, eso puede alterar la prueba de sangre, el antígeno. Y esta prueba también nos ayuda a dar seguimiento a los pacientes que ya fueron tratados por el cáncer de próstata, para vigilar que los niveles se mantengan en 0 o máximo 1 y que no empiecen a irse elevando, porque esto sería un indicador de que el cáncer puede estar resurgiendo o está en otras partes. Entonces el antígeno prostático es una herramienta de gran valor, es un examen de sangre y hay que saber cómo interpretarla en el contexto. El tacto rectal, bueno, eso se coloca al paciente, ¿verdad? Se intenta que se relaje lo más que pueda, se utiliza un guante lubricado y en realidad es muy rápido, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Es como decir que a las mujeres les toca hacerse el Papá Nicolau, que todas dicen que son horribles. Entonces, a nosotros nos tocará hacer el tacto rectal, ya sea una vez al año, cada 2 años, pero eso no es nada, eso no nos quita que sea más o menos hombre, etc. Y ese examen nos puede salvar la vida. Después los otros exámenes que existen, como le mencionaba antes, es el ultrasonido, que el ultrasonido se puede hacer con la vejiga llena, por arriba, por encima, o se puede hacer por vía transrectal, como si fuera el tacto rectal, pero utilizando una sonda de ultrasonido. Entonces ya el ultrasonido que se hace por vía rectal se hace en pacientes donde ya hay una duda, ya sea el tacto, y ya se quiere descartar o se puede usar para guiar la aguja durante la biopsia, o sea, para uno poder ver hacia dónde tengo que dirigir la aguja y dónde tengo que tomar las muestras. Y existe también, ahora se usa mucho la resonancia magnética, que es porque hay tumores que no son evidentes por ultrasonido o no se logra definir bien la extensión del cáncer, y con la resonancia nos permite resaltar las zonas donde hay sospecha de cáncer y también dirigir hacia dónde hay que tomar las muestras. Entonces, inclusive también hay biopsias guiadas por resonancia. Entonces esas son las pruebas que contamos ahora. Ya después el paciente que es confirmado con cáncer, ya después hay otros exámenes que a veces hay que hacerles, como un TAC de tórax o PET, etcétera, pero eso ya se hace dependiendo del caso de cada persona. Doctor, ¿qué complicaciones podrían darse si una persona no se detecta este cáncer a tiempo? Bueno, el cáncer, como hemos visto, tiene una mortalidad alta, ¿verdad? Sobre todo en hombres jóvenes, y dependiendo del tipo de cáncer, como hemos visto, hay cáncer que son menos agresivos y otros que son más agresivos. Entonces el cáncer, si no se detecta a tiempo, va a infiltrar o va a salir de su cápsula y va a empezar a migrar las células cancerosas hacia los ganglios de la pelvis, que están regionales, o infiltrar los tejidos adyacentes, o se pueden ir a los huesos y puede inclusive bloquear los riñones. Y esa es la evolución dolorosa de la enfermedad. Ok, doctor. Vamos. Sí, básicamente, bueno, aún así existen todavía muchos mitos y muchas dudas al respecto, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta en especial o... Doctor, más bien para ir cerrando, ¿por qué usted no hace un llamado, verdad, a las personas a que se hagan estos exámenes, a que le pierdan el temor a esta prueba? Sí, o sea, a todos los caballeros que nos están viendo, que por favor hagan conciencia, revisen por lo menos los antecedentes familiares o si han notado algún síntoma. También influye la edad, ¿verdad? O sea, si ya tiene 50 años o más, ya debió haberse hecho por lo menos alguna prueba. Y si está entre los 40 y 50 años, como hablamos antes, hay que ver si hay algún factor de riesgo adicional que me haga que tenga que ir a hacerme el examen antes de los 50.
y que el urólogo, el médico de cabecera, es quien nos va a decir cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero en general igual hay que cuidar la alimentación, cuidar el peso, hacer ejercicio, alimentarse bien, manejar el estrés, dormir bien. Entonces, en general eso es lo que nosotros podemos recomendar. Pero sí, para que se dé una idea, en Costa Rica se detecta, todos los días se detectan, cada 24 horas aproximadamente se están detectando 13 casos de cáncer de próstata. Imagínate, para que se dé una idea. Y probablemente ninguno de estas personas esperaba que le dijeran que tuviera cáncer de próstata, ¿verdad? Ya sea porque no estaba en edad o porque nadie en la familia había tenido este tipo de problemas de próstata. También, como hemos visto, los chequeos no solo nos sirven, los chequeos preventivos no solo nos sirven para detectar cáncer de próstata, sino también enfermedades benignas de la próstata, como el crecimiento prostático, la hiperplasia prostática benigna, que eventualmente nos puede generar estas molestias clásicas de disminución de la fuerza del chorro, de incontinencia, de que no puedo vaciar bien la vejiga, que todo esto se puede detectar y tratar a tiempo, igual aunque sea benigno. Entonces, los chequeos son importantes para esas dos cosas, para detectar cáncer, si fuera el caso, o para detectar un crecimiento anormal de la próstata. Entonces, sí, no tengan miedo a las pruebas, no será ni el primero ni el último que se las haga y sobre todo buscar ponerse en buenas manos, ¿verdad? De quién nos va a revisar e interpretar los exámenes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor, por regalarnos otra vez unos minutos para esclarecer todas estas dudas. No, ha sido un placer, de verdad, Carla, compartir con ustedes y siempre estoy a la orden. Acá en el Centro Radiológico Santa María hacemos los exámenes de ultrasonido y de biopsia de próstata. Perfecto, bueno, ya saben, entonces, a chequearse. Muchísimas gracias, doctor, otra vez. Bueno, con muchísimo gusto, cuídense mucho. Igualmente, bueno, y con esto, de esta manera concluimos y los invitamos a que sigan en las redes sociales de la República para informarse de este y otros temas.